Hola y bienvenidos. Seguimos con nuestra serie de análisis, esta en la que conectamos, pues eso, el esfuerzo físico y el mental, a través de los libros. Hola, ¿qué tal? Ya hemos pasado por obras como Nacidos para correr, Las reflexiones de Murakami, Ultramaratón, Un buen puñado de ellos ya. sí. Y hoy nos metemos de lleno en un texto que va, yo diría, al corazón de la lucha interna. Mm, Hablamos de Más fuerte que la adversidad, de Walter Rizzo. La misión de ahí es doble. Para quien ya lo haya leído, queremos darle una vuelta, ¿no? Conectarlo con los desafíos del Ultra Trail. ofrecer otra mirada. Eso es. Y para quien no, pues que esto sirva de invitación. Una invitación a descubrir una caja de herramientas mentales que, bueno, que podría cambiarlo todo en mitad de una carrera. Es una elección muy interesante, sí. Para situar un poco a la gente, Walter Rizzo es un psicólogo de origen italiano, aunque está afincado entre América Latina y Barcelona. Ah, mira. Y tiene una trayectoria clínica y académica de más de 30 años. Él mismo dice que su obra busca ser como una vacuna contra el sufrimiento humano. Una vacuna. Qué buena definición. Sí. Y este libro, en concreto, trata la adversidad no como un golpe que hay que encajar y ya está, sino como una experiencia que pone a prueba nuestra capacidad de adaptación. El concepto clave, claro, es la resiliencia, Claro. pero vista como la herramienta para crecer a través del dolor, no solo para soportarlo. Ok, empecemos por ahí, porque resiliencia se ha convertido en una de esas palabras, bueno, de moda que se usa para todo. Totalmente. Parece que hoy si no eres resiliente te falta algo. Pero tengo la sensación de que Rizzo le da un significado mucho más profundo que el simple aguantar el tirón. ¿Qué es lo que diferencia su definición de esa idea de apretar los dientes y seguir? Esa es la distinción fundamental. Has dado en el clavo. Para Rizzo, la resiliencia no es una resistencia pasiva. No es convertirse en una roca a la que golpean las olas. No es ser de piedra. Al contrario, es un proceso activo de ajuste. Es más bien la flexibilidad del junco, ¿sabes? Que se dobla con el viento, pero no se rompe. La idea central, que es potentísima, es que aunque no podamos controlar lo que nos pasa. Una lesión, un mal día en una carrera, un problema personal. Exacto, eso. Pues aunque no controlemos eso, sí tenemos un control casi absoluto sobre cómo reaccionamos. Y no solo en nuestras acciones, sino, y esto es lo importante, en nuestros pensamientos y emociones. Oye, y según Rizzo, ahí está la clave de todo, nuestro verdadero poder. Claro, es la diferencia entre que te pase algo y lo que haces tú con eso que te ha pasado. Y para poder hacer algo, primero hay que entender cómo nos afecta, ¿no? ¿Cómo desglosa Rizzo ese impacto interno de la adversidad? Exacto. No es solo el evento externo, es el eco que produce dentro. Rizzo habla de las emociones más comunes, como la tristeza, que, a ver, en su justa medida es sana. Es la señal de que estamos procesando una pérdida. El peligro es que se quede para siempre. Claro, cuando se enquista. O la ira, que a menudo surge de sentir que algo es injusto, y que Rizzo nos anima a canalizar como energía para la acción constructiva, no para la destrucción. Pero lo que me parece más aplicable al deporte de resistencia es cómo conecta todo esto con el pensamiento. La adversidad, dice, es un campo de cultivo perfecto para las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas. Suena a término de manual, pero en el fondo es esa voz interior que nos machaca, ¿verdad? El no soy lo suficientemente bueno, esto es demasiado para mí, nunca lo conseguiré. Esa misma. Es el monólogo interno que nos sabotea. Y ahí es donde Rizzo introduce su principal herramienta, que viene de su especialidad, la terapia cognitiva. ¿Vale? En su esencia, esta terapia se basa en una idea muy simple. No son los hechos los que nos generan malestar, sino nuestros pensamientos sobre sus hechos. Ostras, eso es potente. Sí, si te tuerces un tobillo, el dolor es físico, pero el sufrimiento, el se acabó la temporada, soy un torpe, viene de tu interpretación. Por tanto, si puedes cambiar el pensamiento, puedes cambiar la emoción. Entonces, es como convertirte en tu propio abogado defensor, ¿no? Esa es una analogía perfecta. Interrogar a esos pensamientos negativos. La idea de que no soy lo suficientemente bueno, ¿se basa en pruebas reales o es solo una sensación que ha aparecido por el cansancio y el dolor? Eso es. La técnica que propone Rizzo es la reestructuración cognitiva, que es exactamente eso, llevar tus propios pensamientos a juicio. Identificas la idea distorsionada, no puedo más, y la desafías con evidencia, en plan, a ver,
Es cierto que no puedo más, he entrenado durante meses, he superado crisis peores en entrenamientos, mi cuerpo todavía responde, quizá lo que necesito es bajar el ritmo 5 minutos, comer algo y reevaluar. No es pensamiento positivo vacío, ¿sabes? No, no. Es pensamiento realista. Exacto. Pensamiento realista. Y esto nos lleva de cabeza al barro, a la noche y al frío de un ultratrail. Vamos a plantear un escenario concreto. Corredor o corredora, kilómetro 70 de 100. Uf, el muro. Totalmente. Es de noche. La frontal apenas ilumina un palmo por delante. Hace frío. El estómago está revuelto. Y cada paso duele. Y la mente empieza con su disco rayado. Abandona. No tiene sentido. No estás preparado para esto. ¿Cómo se empieza a usar el kit de herramientas de Riso en un momento así? Ese escenario es el laboratorio perfecto. Lo primero que diría Riso es que el trabajo empieza mucho antes, con el autoconocimiento. Ah, no en el momento de la crisis. No. No puedes luchar contra un demonio si no sabes qué cara tiene. La reflexión diaria que él propone se traduce, por ejemplo, en el diario de entrenamiento de un corredor. Vale. Pero no solo apuntar kilómetros y desnivel, sino sensaciones. ¿Qué pensamientos surgen cuando el entrenamiento se pone duro? ¿Cómo reacciona al dolor? Conocer tus patrones es el primer paso para poder intervenir. Me he entendido. Primero, el diagnóstico. Y una vez que sabes a qué te enfrentas en tu propia cabeza, ¿cuál es el siguiente paso? Supongo que se trata de construir la confianza para poder plantarle cara a esa voz. Justo, y eso es lo que Riso llama autoeficacia, la creencia profunda en tu propia capacidad para alcanzar un objetivo, incluso cuando todo parece estar en contra. Pero no es arrogancia. No, para nada. Es una confianza construida ladrillo a ladrillo. Cada entrenamiento que completas cuando no te apetecía, cada tirada larga en la que superas una pájara, son depósitos en tu cuenta bancaria de autoeficacia. Me gusta esa imagen. Riso pone el ejemplo de una mujer, Clara, que pierde su trabajo y en lugar de hundirse, se pone a estudiar nuevas tecnologías para reciclarse. Y el paralelismo con el corredor es total. El corredor que sufre una lesión y no puede correr durante meses, no está simplemente esperando pasivamente. Claro. Es como Clara. Está haciendo entrenamiento cruzado, fortaleciendo en el gimnasio, estudiando mapas. Está reciclándose para volver más fuerte. Está participando activamente en su recuperación. Eso es lo que Riso quiere decir con un proceso activo. Exactamente. Y esto nos lleva a una herramienta que es quizá la más difícil de aplicar para gente tan autoexigente como los ultracorredores. La autocompasión. Uf, esa palabra. Sí, en ese kilómetro 70 es muy fácil caer en el látigo de la autocrítica. Voy demasiado lento, soy un desastre, tendría que haber entrenado más. La autocompasión es lo contrario, es ser amable contigo mismo. Pero ahí me surge una duda. Todo este deporte se basa en ser duro, en empujar los límites, en no rendirse. ¿Cómo se practica la autocompasión sin que se sienta como que simplemente estás cediendo, que te estás rindiendo? ¿Dónde está la línea? Es una pregunta excelente, y la clave está en la diferencia entre una excusa y un reconocimiento. La autocrítica destructiva dice, eres un fraude, abandona, te hunde. La autocompasión dice, esto es increíblemente difícil, es normal que te sientas así. Me estás sufriendo, pero también estás aquí, luchando. Vamos a cuidarnos. Vale. Riso menciona el caso de Manuel, que supera una separación permitiéndose sentir el dolor sin juzgarse por ello. Para el corredor es reconocer el sufrimiento sin añadirle una capa de juicio moral. Es decirte a ti mismo, vale, este avituallamiento me lo tomo con calma. Como, bebo, me abrigo y luego sigo. Eso es. Es cuidar la maquinaria para que pueda llegar al final, no castigarla por flaquear. Entiendo. Es una amabilidad estratégica, por así decirlo. Y supongo que la última pieza del puzzle es la visualización. Mirar más allá del dolor inmediato. Sí, es cambiar el foco. Dejar de mirar tus zapatillas y el metro de tierra que tienes delante y proyectar la mente hacia la meta. Riso habla de cómo los oradores visualizan sus charlas para calmar los nervios. Y para un corredor es una herramienta potentísima. Brutal. No solo visualizar el arco de meta, sino sentirlo, la emoción de cruzarlo, el abrazo de tu gente, la satisfacción. Esa emoción futura puede ser un ancla para soportar el sufrimiento presente. Juntas, estas herramientas, autoconocimiento, autoeficacia, autocompasión y visualización, son un kit de supervivencia mental completo. Vale, hasta aquí todo encaja. El modelo de Riso es, bueno, una guía práctica para fortalecer al individuo, para la batalla interior. Pero
Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante para mí. A ver. Porque todo este enfoque está puesto en el individuo, en su capacidad para adaptarse y superar. ¿Qué pasa si el problema no está solo en el individuo, sino en las condiciones a las que se le somete? ¿No hay un riesgo en glorificar tanto la capacidad de aguantar? Has puesto el dedo en la llaga. Y esa es precisamente la base de una crítica muy potente que viene desde la filosofía. ¿Ah, sí? Sí, sí. Existe una corriente de pensamiento que ve la resiliencia no como una virtud, sino como un mecanismo ideológico peligroso. Tela. El máximo exponente de esta visión es un filósofo italiano, Diego Fusaro, autor de un libro con un título que es toda una declaración de intenciones. Odio la resiliencia. Odio la resiliencia. Ahí es nada. Y es importante aclarar que lo traemos aquí para enriquecer el debate, para ver la otra cara de la moneda, no para posicionarnos. Claro, para tener la foto completa. O sea que mientras Rizzo nos da herramientas para doblarnos sin rompernos, Fusaro nos pregunta si no deberíamos, a veces, plantarnos y negarnos a doblarnos, aunque nos rompamos. Esa es la idea, exactamente. Fusaro argumenta que el concepto de resiliencia ha sido cooptado por el discurso neoliberal. ¿Y eso por qué? Pues porque convierte problemas que son sistémicos y estructurales, la precariedad laboral, la explotación, la incertidumbre, en desafíos personales. El sistema te golpea y en lugar de cuestionar al sistema, se te aplaude por tu capacidad de aguantar el golpe y levantarte. La responsabilidad se traslada del conjunto al individuo, eso es. Si no aguantas, el problema es tuyo, no eres lo suficientemente resiliente. Es una idea muy potente. Pone el foco en que el Homo resiliens, el ser humano resiliente, es el trabajador perfecto para el sistema actual. Alguien que absorbe la presión, las crisis, los traumas. Y los reconvierte en oportunidades de crecimiento personal, en lugar de verlos como síntomas de un problema más grande que hay que combatir. Claro. Totalmente. Fusaro lo resume en la contraposición de dos lemas latinos. El lema del resiliente sería flectar, non frangar. ¿Qué significa doblegarse para no romperse? Es una estrategia de supervivencia, de adaptación. Él, en cambio, reivindica el lema heroico clásico: frangar non flectar. Romperse antes que doblegarse. Exacto. Es la resistencia activa, la defensa de la propia dignidad frente a una fuerza injusta, aunque implique un coste personal altísimo. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo puede un corredor navegar entre estas dos visiones que parecen tan opuestas? Por un lado, las herramientas de Rizzo parecen oro puro en el kilómetro 70. Desde luego. Por otro lado, la advertencia de Fusaro resuena con una fuerza tremenda. Lo fascinante es que, vistas desde la perspectiva del corredor, no tienen por qué ser excluyentes. Podrían ser dos filosofías para dos momentos distintos. ¿Cómo? Las herramientas de Rizzo son para él durante. Son la táctica de guerrilla para la batalla interna, para gestionar el sufrimiento inevitable y los demonios mentales mientras estás en carrera. Son para la microgestión del dolor en el aquí y el ahora. Son tu kit de primeros auxilios psicológicos para sobrevivir en la trinchera. Precisamente. Pero la crítica de Fusaro es una brújula indispensable para el antes y el después. La lente estratégica. Justo. Invita al corredor a aplicar un pensamiento crítico sobre el contexto de su desafío. Por ejemplo, la resiliencia que estoy aplicando me está haciendo ignorar que este plan de entrenamiento es deficiente y me está lesionando una y otra vez. Oh, me está llevando a aceptar condiciones de seguridad inaceptables en una carrera organizada por terceros. Ahí está. Hay un punto en el que la resiliencia se convierte simplemente en cabezonería, en una negación que me lleva a un daño físico o mental a largo plazo. ¿Estoy siendo resiliente o simplemente estoy normalizando una situación que es dañina? Esa es la pregunta clave. El corredor inteligente podría usar a Rizzo para gestionar la crisis en mitad de la montaña y a Fusaro para decidir si el año que viene vuelve a esa carrera o si necesita cambiar de entrenador. Se trata de discernir, usar la resiliencia para superar un bache, pero no como excusa para vivir permanentemente en él. Así que, después de este análisis, la pregunta que nos queda no es solo cómo ser más fuerte que la adversidad, sino también cuándo serlo. Y sobre todo, ¿ante qué adversidad? ¿Cuándo la respuesta más valiente y fuerte es resistir y seguir adelante, como nos enseña Rizzo? ¿Y cuándo la respuesta más íntegra es parar, decir hasta aquí y luchar por cambiar las propias condiciones del desafío, como nos haría reflexionar Fusaro? Ahí reside la verdadera sabiduría.
en saber distinguir entre un obstáculo que nos hace crecer y una pared contra la que nos estamos golpeando en vano. La fortaleza no está solo en aguantar, sino también en saber cuándo abandonar una batalla para poder ganar la guerra. Hoy hemos explorado las dos caras de la resiliencia. Por un lado, la herramienta psicológica de Walter Rizzo, un mapa para la batalla interior. Y por otro, la crítica filosófica de Diego Fusaro, una brújula para navegar el mundo exterior y sus exigencias. Una síntesis muy completa. Si os ha gustado este análisis, dadle a me gusta y os invitamos a escuchar los otros episodios de nuestra serie Correr, Leer, Vivir, donde exploramos más libros que conectan el mundo del running con la vida. Gracias por acompañarnos. Gracias.